Bueno, buenas noches, jóvenes. Como dijimos el día de hoy, vamos a tener la última de las exposiciones del grupo 13 y el grupo número 14. Entonces, no sé si ya están listos las compañeras y los compañeros para ver el tema de la política económica. Adelante. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por el espacio. Nosotros somos el grupo número 13 del Salón 210. Está conformado por Brandon Acevedo, César Torres, Javier Tello, Karen Jiménez, María Paula Gutiérrez, María Isabel Roca, Omar Cardona y su servidora acá, Jacqueline Tomás. El día de hoy pues les vamos a conversar lo que es sobre una política económica abierta. Pues esta está basada en los capítulos y subtemas, bueno, el capítulo 3 y subtemas de este capítulo del libro de política económica, ¿verdad? Que fue el tema que se nos asignó. La próxima diapositiva, por favor. Ya. Ok, entonces, para poder abordar este tema, ya que estamos hablando de políticas económicas abiertas, pues eso quiere decir que es donde ya abrimos la economía y podemos incluir las importaciones, las exportaciones y el efecto de el movimiento que realizan otros países dentro de nuestra política. Por eso es que a lo largo de la exposición me puedes escuchar un poco acerca de la integración de estos temas, ¿verdad? Cómo se toman decisiones, que hay que tomar en cuenta, porque realmente pues cuando tenemos relaciones internacionales o ciertos tratados, eso siempre va a afectar a cómo se va a elaborar la política. Entonces, comenzamos con esta diapositiva que habla sobre el equilibrio que tiene que haber en las cuentas exteriores, que no solamente es un dato básico y resultado de las relaciones existentes entre las principales variables económicas internas, sino que también lleva implícita la globalización y la interdependencia económica, que es lo que hace un breve momento les mencionaba. En el sector exterior se figura en la actualidad como el núcleo donde se concentran las potencialidades y las restricciones de cualquier economía nacional, de ser un cordón como umbilical que une las economías. Esto debido, como decía yo, a los tratados que se tienen dentro de los países, así también como de lo que ya hemos visto en cursos anteriores, que es principalmente el tipo de cambio, cómo afecta las tasas de interés tanto interna como externa, competitividad entre países y también acerca de lo que se comercia, ¿verdad? Productos, servicios, si son productos transables, no transables. Próxima diapositiva, por favor. La próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias. En este caso, dentro del libro tenemos lo que es el caso español, que esto se dio a finales de los 90 y en la primera década del 2000. Pues como vemos acá, el periodo es del 98 al 2008, que en este caso, pues, es como, por decirlo así, el error que cometieron muchos países en su momento, que era invertir sin medir consecuencias, sin ver cuáles eran los costos, cuáles eran los beneficios. Entonces, en España lo que sucedió es que se realizó inversiones cuantiosas y permanentes de inversiones públicas, construcción, reparaciones, y pues no se tomó en cuenta otros factores que decía, como dice acá, el grado de rentabilidad económica y social, lo cual pues llevó como a una crisis económica porque simplemente se estaba invirtiendo por invertir, no se estaba invirtiendo con un plan, no se estaba invirtiendo de una manera en la que nosotros pudiéramos proyectar o ver cuáles iban a ser los pros, los contras, los costes a nivel social, ambiental, político, económico, entre otros. Entonces, esto hizo que la economía española se drenara en su momento y que hubiera una expansión sostenida en donde la demanda interna y la capacidad exportadora de la economía española, no obstante, pues
estas ya llegaron a un punto donde ya no era sostenible, lo que ayudó a poder equilibrar nuevamente la economía, y lo menciona el libro, es el euro, porque como es una moneda tan estable y tan fuerte, a pesar de que en sí es como un barniz de uñas para el problema en la grieta, pues sí, digamos que suaviza mucho los efectos que tiene este tipo de políticas por la estabilidad que puede deparar dentro de una economía, ¿verdad? Y sobre todo porque como el euro es una moneda regional, se le llama zona euro porque son varios países con un tratado económico, comercial, donde también el tema de aranceles, impuestos y otras condiciones de intercambio económico se asocian y al final pues termina apoyando al pertenecer a este tratado y al tener esta moneda que es fuerte y que ayuda a que la economía pues se recupere. La economía económica española, perdón, se recupera parcialmente. Entonces, se amortiguó el impacto del sector externo sobre esta economía. Tenemos la otra sección que vemos acá en el cuadro que dice política económica, que dentro de un contexto de economía abierta difiere considerablemente de la correspondencia a una economía cerrada. Esto porque nos encontramos en regímenes de tipos de cambio fijo, flexibles, más comunicar de mejor manera, jugar con las políticas, realmente pues eso termina teniendo una diapositiva, por favor. ¿Qué es lo qué es lo que vamos a abordar en este momento? La internacionalización de la actividad económica y cuáles son las restricciones de una economía abierta. Principalmente, pues hay cambios en el funcionamiento de la economía mundial por la nueva dinámica que se toma. Entonces, en el punto número 1 tenemos que hay cambios de posición relativa de los países en la economía mundial y aparición de nuevas áreas de crecimiento. Por ejemplo, China, que está empezando a encabezar a nivel mundial dentro de las potencias económicas, la aparición de la inteligencia artificial. Bueno, el libro menciona una parte muy importante acerca de este punto, y es que la tercerización de la economía es algo que se está dando. Pues actualmente la mayoría de cosas se manejan bajo un servicio, más allá de que sea una producción o una industria, por ejemplo, como la agricultura o como la manufactura. Y digamos que ese tipo de sectores económicos no es que vayan a desaparecer, pero realmente están dejando de predominar, y principalmente las economías pues están volviéndose más a sectorizar en el área de servicios. Y pues sí, vemos que es una tendencia del mercado. De hecho, a nivel mundial, pues incluso lo que son el capital se está empezando a volver un gasto más que todo operativo, porque la mayoría de empresas hoy en día prefiere tener este gasto operativo, que realmente es más fácil de meter en la contabilidad, que financieramente es más beneficioso. Entonces, dentro de la industria usualmente, y principalmente en la industria tecnológica, pues esta modalidad de ya no compro, yo rento, y ahorita es un servicio que me incluye esto y lo otro, aparte de las habilidades que se necesitan para la administración de ciertos servicios, de cierta maquinaria, se está volviendo predominante la inteligencia artificial, que nos hace tener que tecnificarnos más. Entonces, la delantera la llevan los países que están cualificando a su mano de obra, puesto que con todas estas emergencias, bueno, con todo lo que está emergiendo, más bien, perdón, no eran emergencias, pues principalmente la economía se está transformando y está cambiando, entonces se está sectorizando más a lo que es el tema de servicios. A eso es a lo que se refiere mucho este punto, y también lo mencionaba en parte el libro, del tema de la capacitación de la mano de obra.
la acentuación de las transformaciones en la estructura sectorial de producción, del empleo y del comercio internacional, la desconexión entre la economía real y la economía financiera. Esto se ve influenciado por el tema que pues hablábamos al inicio, que es la tercerización de servicios, la internacionalización de los mercados y mayor interdependencia económica. Ya mencionado anteriormente, pues aquí solamente cabe decir que es inevitable y que cada vez estos tratados y estas expansiones vayan predominando cada vez más por la colaboración que se requiere entre países. De hecho, pues pues siempre se busca abrir más los mercados, obtener beneficios, quitar o poner aranceles. Entonces, creo que es algo muy importante que se debe tomar en cuenta a la hora de elaborar una política económica, cómo va a afectar los tratados de comercio que tenemos, y también pues creo que debería de orientarse hacia la adaptabilidad sobre cómo se está transformando la economía y cómo se está sectorizando, ¿verdad? Y la consolidación y avance de los procesos de integración económica. Todo esto pues ya vimos que va integrado en lo que ya se ha estado conversando. Las restricciones de la política macroeconómica. Este es el otro subtema que pues se tiene que tocar en este momento, que es un principio de paridad del poder adquisitivo en el que nos podemos basar, en el que nos debemos basar. Entonces, ¿qué sucede? En el momento de que en algún país tiene una depreciación mayor a lo que es en su moneda con respecto a un tipo de cambio de moneda dura, de moneda fuerte, que en este caso y generalmente se usa el dólar, digamos, si digamos tenemos el índice de Big Mac, que es un ejemplo, que un Big Mac tendrá que costar lo mismo en todos los países, ya cuando está dolarizado. Pero ¿qué pasa? Si un Big Mac es más caro, quiere decir que nuestra moneda está depreciada con respecto al dólar, por dar un ejemplo, por el hecho de que cuesta más adquirir un producto y el poder de compra es menor en la población. Entonces también nos va a ser más caro comerciar con otros países, porque el dólar pues prácticamente es más fuerte. El principio de la paridad de tipos de interés, que los intereses internacionales se tienen que alinear. De hecho, esto lo vamos a ver casi que a continuación con el modelo Mundell-Fleming, donde vamos a ver la balanza de pagos y cómo se integra el modelo ISLM, que se ha manejado durante toda la carrera. El enfoque monetario de la balanza de pagos, que va integrado a lo que ya comenté, y las expectativas de los diferentes agentes económicos, que como hemos visto es un componente importante a la hora no solo de elaborar políticas económicas, sino de obtener resultados y de que estos varíen según lo proyectado. Siguiente diapositiva, por favor. Y acerca de todo esto, ¿qué es lo que podemos aprender? Las lecciones de la política económica que al menos nos deja para reflexionar el libro es, en primer lugar, es que en toda economía abierta tiene que haber una estricta disciplina macroeconómica, de tal forma que no registre divergencias en sus principales variables económicas, que son los precios, tipos de interés, finanzas públicas, impuestos, entre otros. Con respecto a los países de su entorno, por ejemplo, ¿qué pasa con la Unión Europea? No podemos decir que España va a tener un tipo de cambio del euro de un 10.5, pero luego va a venir Italia y va a tener un tipo de cambio del 7.8, o por ejemplo, estos pues tienen un tratado de comercio en este grupo donde pues se hacen intercambios con aranceles menores o sin aranceles en los productos. Entonces no podemos estar colocando este tipo de políticas. Realmente estaríamos afectando a nuestro entorno. Y porque de no ser así, serían continuas pérdidas, desequilibrios y oscilaciones en su tipo de cambio. Y también en la balanza de pagos, que luego pues tendrá como consecuencia ciertas distorsiones en la instrumentación de la política económica. La segunda
en resumen, pues, en primer lugar, que las decisiones y políticas que se realicen dentro de mi país van a afectar necesariamente sí o sí a los demás, aunque no sean tan cercanos los países, pero sí van a afectar y viceversa, porque, por ejemplo, en el caso de Ucrania o de la guerra de Rusia y Ucrania, ellos están lejísimos, si no son de nuestra zona, pero realmente no son políticas económicas precisamente, pero realmente su actividad económica y afecta al resto del mundo. Entonces, son ejes de elaborar una política económica. En segundo lugar, es que en un mundo como el actual, de una alta movilidad internacional de capital, porque actualmente, pues, esto ha ido facilitándose. La política económica autónoma es inviable. Siempre se tiene que tomar tomando en superávit de capitales que luego no se pueda compensar. Entonces, aquí pues tenemos que una política económica autónoma es inalcanzable. Todos los países deberían estar interesados en una política coordinada para asegurarse que sus políticas macroeconómicas y tipos de cambio no funcionen cruzados, y se dificulta la concepción del equilibrio tercio. Y en la mente, pues, vamos a la siguiente diapositiva. No, bueno, el desequilibrio exterior, ¿cuál es el significado macroeconómico? ¿Cuáles son sus factores causantes? Y las alternativas de política económica. Me voy a ir un poco rápido porque creo que ya me he demorado un poco. El desequilibrio externo se refiere a una situación en la que el sector exterior de una economía presenta un desajuste, es insuficiente para financiar la inversión y o el gasto público. Lo que obliga al país a recurrir al ahorro externo para cubrir la brecha. Eso pues vemos que pasa en varios países de Latinoamérica. Guatemala es un ejemplo, aunque nuestro nivel de deuda es sano, pero realmente pues hay otros países que tienen ciertos problemas con eso. El desequilibrio externo se relaciona con el desajuste desajuste del sector exterior de la economía. Más concretamente, un déficit significaría, yo creo que esto está repetido, ¿verdad? Sí, está repetido. Entonces, para el desequilibrio exterior, pues esto es lo que están dando. La siguiente diapositiva, por favor. Y dentro de los factores causantes de los desequilibrios tenemos 4 tipos. Los primeros 2 que se dividen en el externo y en el interno. El externo pues tiene que ver con los países con los que nos relacionamos. Tiene que, pues puede ser una incidencia negativa o positiva. Un ejemplo, ¿qué pasa o qué pasaba con lo que hablaban los compañeros del primer grupo el día miércoles que fue en Estados Unidos en 2009? ¿Qué es lo que pasa? Ellos fueron, este país es afectado de esta manera
y luego pues afecta a los mercados financieros, también afecta a la demanda a nivel mundial, pues Estados Unidos es representativo como un país de consumismo, entonces ese consumismo baja bastante y los demás, o qué pasa, por ejemplo, si Estados Unidos tiene una política que hace que tenga una expansión económica, realmente pues hay más demanda tanto a nivel interno como a nivel externo, y eso significa mayores importaciones también, por lo que para los países que pueden ser cosas que se ensanchan dentro de el diferencial de inflación existente en un país o similares de los precios a lo interno, y también del déficit público. Eso quiere decir una recaudación ineficiente o insuficiente. Entonces, cualquiera de estos dos, que es la balanza de pagos, dentro de la cuenta corriente, ¿verdad? Dentro de lo que es el ahorro y la inversión nacional. Y los tipos de desequilibrios que son más orientados a lo coyuntural y a lo estructural. Coyuntural, pues nosotros ya sabemos que son temas que van asociados a un suceso o algún momento. Por ejemplo, algo coyuntural del año pasado fueron las elecciones de presidencia. Se vio afectada la economía por un par de días por los bloqueos, aduanas, aeropuerto y demás cuestiones económicas. Sí. Solo por tema de tiempo, Jacqueline, podemos avanzar para que le dé tiempo al otro grupo, por favor. Gracias. Ok. Y los estructurales, que son más de temas profundos y que tienen que verse con políticas de reforma. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos opciones de política, la opción 1, que son los fondos externos que no cubren el déficit. Se debe usar reservas internacionales, y cuando estas reservas no funcionan, se deben de tomar medidas correctivas para reducir los déficits. La opción 2, que si hay fondos externos y que pueden cubrir el déficit, pues existe como una alta volatilidad acerca de eso. Entonces, lo que puede pasar es que hayan salidas de capital y que ese tipo de dinero no llegue a solucionar los problemas. Y la opción 3, el dinero que entra y sale del país, que entra al país, es estable y suficiente para cubrir lo que se gasta. El problema puede controlarse a corto plazo, sin embargo, a largo plazo la situación podría cambiar y se necesitaría otras soluciones más profundas. Y de mi parte, ya solamente me falta esta diapositiva, que es el modelo Mundell-Fleming. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, era lo que les comentaba al inicio. Voy de manera rápida, pues varios ya hemos visto este modelo en clases anteriores. Pues simplemente es la representación de una economía abierta bajo condiciones de movilidad, de alta movilidad de capital. Representa el sector real de la economía, que son bienes y servicios, y ese monetario o el nominal, y el externo, que es la balanza comercial. Dentro de esto, pues los supuestos principales son que hay una igualación internacional de los tipos de interés nominales, y el tipo de cambio influye en el equilibrio macroeconómico, afectando la competitividad. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver. Bueno, aquí simplemente tocamos de lo que trata cada grupo, cada elemento, cada componente, y que son el IS, bienes y servicios, monetario, que es lo nominal, y la balanza de pagos. Siguiente diapositiva.
Y realmente, pues esta es la gráfica que representa el modelo, la curva IS, la curva LM y la curva de la balanza de pagos, que es la línea totalmente horizontal que tenemos. Tiene que ser siempre horizontal. Si es mayor o mayor, puede producir alguna fuga de capitales y, digamos, es mayor porque hay un superávit. Entonces, afecta prácticamente en los temas de interés y temas de temas de cuenta corriente y equilibrios, y si es inferior, puede que haya cierto déficit. De mi lado, eso es todo. Muchas gracias. Dejo a mi compañero César Torres. Buenas noches. Para continuar con la exposición, la verdad es que voy a intentar ser breve, no me voy a extender en las diapositivas que tienen contexto porque la podrían descargar y leerla. Así como aquí, lo que voy a decir a continuación es sobre el tema de las políticas monetarias y fiscal. Vamos a verla de dos tipos, cuando son tipos de cambio fijo y cuando son tipo de cambio flexible. En el caso de que cuando son tipo de cambio fijo, pues aquí podemos ver en los textos de acá abajo, si el Banco Central decide la puesta en práctica de una política monetaria, el corte expansivo, la curva LM se desplaza hacia la derecha en sentido descendente, lo que conduce a la economía al punto E, al punto de equilibrio E1, en donde el tipo de interés nacional es inferior al mundial. La renta se incrementa, la balanza de pagos pasa a una situación de déficit y se desencadena una presiones a la baja sobre el tipo de cambio. En este caso, lo que dice esta parte es que para una política monetaria, los tipos de cambios, cuando son tipos de cambios fijos, la política monetaria no funciona. Porque así como ven aquí en esta parte de la gráfica, tal vez la voy a acercar un poquito. Así como podemos ver aquí, primero está en el punto de equilibrio E, pero luego pasa a la E1. Luego, como dice, para regresar a la economía hacia el punto original, lo que tiene que hacer el Banco Central es una expansión monetaria y una reducción de la cantidad de dinero que está en la economía para que retorne al punto E. No busca un nuevo punto de equilibrio, sino que lo que hace es retornar siempre sobre la curva LM, la regresa para retornar al punto de equilibrio. No es diferente, en cambio, a la política fiscal, cuando son tipos de cambio fijo, que en lo que dice aquí, supongamos ahora que las autoridades económicas del país deciden incrementar el gasto público. Esta acción desplaza la curva IS hacia la derecha y en sentido descendente, por lo que el punto E1 se habrá incrementado con respecto a la situación inicial. Tanto el tipo de interés como la renta, y al estar situado dicho punto por encima de la línea de la balanza de pagos registrará un superávit, así como lo podemos ver nuevamente aquí. En este caso, pues la curva IS es la que incrementa hasta el punto E1, pero en este caso, la política, que es la política fiscal, lo que buscará es, la economía encontrará un nuevo punto de equilibrio E, o sea, el D2, el que está acá, cuando el tipo de cambio es fijo y el capital se mueve sin traba, la política fiscal es muy eficaz. En este caso, cuando la política fiscal está en los cambios físicos, es muy eficaz para incrementar el nivel de producción, puesto que al ser un tipo de cambio fijo y la cantidad de dinero es endógena, dicho incremento se obtiene sin incurrir a un desequilibrio exterior, puesto que a producirse una acomodación monetaria no varía ni el tipo de interés ni el tipo de cambio. Entonces, en este caso, pues cuando pasa al E1, luego pasa al E2, pero busca un nuevo punto de equilibrio, no regresa como en el caso de la política monetaria. Muy similar pasa con el tipo de cambio flexible, en lo que sucede algo lo contrario. La política monetaria es la que es funcional en el tipo de cambio flexible y la política fiscal es la que no es funcional. Lo voy a, solo decir así en modo práctico. También si quieren, digamos que lo pueden leer en el capítulo 3 y en esta parte de aquí lo explico un poco más, que cuando la curva LM, que es para cuando existe una política monetaria, en el tipo de cambio flexible pasa al equilibrio, pasa al punto E1, en donde va a haber un déficit. Y para regresar al punto de equilibrio, lo que hace es que la curva IS regresa hacia la balanza de pagos, pero crea un nuevo punto de equilibrio. No en cambio cuando es en el tipo de cambio, cuando es tipo de cambio flexible y la política fiscal, lo que hace es que la curva IS se mueve
pero luego tiene que regresar al punto de equilibrio porque la política fiscal no es eficiente. Esto nos lo demuestra aquí en el dilema de la política económica, que aparece casi al final del capítulo, en donde nos muestran estos 4 cuadrantes, la política, los tipos de cambio fijo y los tipos de cambio flexibles. En este caso, podemos ver que la política fiscal expansiva es eficaz solamente cuando son tipos de cambio fijo, y la política monetaria expansiva es eficaz solamente cuando son tipos de cambio flexible. En esta parte de aquí, que es la última diapositiva, nos podemos ver que vemos los 4 cuadrantes que se crean con esos desequilibrios. En el primero, el segundo se crea cuando está, digamos que el lado Y está el lado derecho, pues se crea un sobreempleo, pero haciendo un superávit o un déficit, y del lado izquierdo un superávit en desempleo y un déficit en el desempleo. Lo que dice esta última parte es que una política, voy a regresar a esta parte de aquí, en el caso de que el cuadrante, digamos que este es 1, 2, 3 y 4, en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, una política monetaria contractiva en esta parte y expansiva en esta parte, lograrían contrarrestar los problemas que generaría según los tipos de cambio. Pero en el caso del cuadrante 1 y 3, que son este de acá y el de este lado, pues se hace cuando hace una combinación de política fiscal y monetaria. En este caso, en la última parte de aquí, el último párrafo de la diapositiva dice, si los tipos de cambio son fijos y hay movilidad del capital, las fiscal y monetaria utilizadas de forma coordinada permitirán alcanzar los equilibrios internos y externos. Entonces, en el caso de los cuadrantes 1 y 3, se necesitan las 2 políticas para poder alcanzar el equilibrio, y en el cuadrante 2 y 4, pues solo se necesita una política para poder alcanzar el equilibrio. Y solamente, muchas gracias. Muchas gracias, grupo número 13. Por efectos de tiempo, pues vamos a dejar para otro día el tema de las preguntas y vamos a pasar con el grupo 14, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, escuchamos, gracias. Muy buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. En una vista general del tema de la capítulo 14, política de rentas, podemos apreciar que estas políticas no son tan familiares para nosotros porque poco o casi nulamente se han aplicado en Guatemala y en los países latinoamericanos. Estas políticas, en una vista general, como pueden apreciar en la diapositiva, lo que intentan evitar es el espiral de precios. ¿A qué llamamos el espiral de precios? Si recuerdan, cuando hay un aumento de precios, esto incita a un aumento en que piden aumentos salariales y a su vez los aumentos salariales se trasladan a los costos en las empresas y a los factores de producción y viceversa. Entonces se vuelve un espiral. Para eso esta política de rentas busca evitar este ciclo vicioso que se da. Por ejemplo, cuando los trabajadores exigen más salario, entonces debido a una subida de precios, y eso a su vez las empresas lo trasladan a los costos salariales. Otro tema en este capítulo relevante es la concertación social, que es un concepto que surge como alternativa a los controles, en la diapositiva anterior todavía, a los controles autoritarios y a las medidas drásticas para controlar la inflación. En el caso de Guatemala, un ejemplo que estuvimos discutiendo con el grupo porque poco se ha aplicado, creemos, licenciada, que podría ser el caso de la negociación anual que se hace del salario mínimo, ya que cada año los representantes de los trabajadores, empresarios y el gobierno mismo buscan un acuerdo sostenible para poder fijar el precio. Y aunque a veces pues no se llega a un acuerdo completo, este proceso busca evitar decisiones unilaterales que puedan desestabilizar la economía o generar conflictos sociales. ¿Qué son las políticas de rentas? Es una política que busca regular los ingresos, salarios y precios. El capítulo 14, cuadrado, destaca las razones principales, ya que hay muchos países que existen este tipo de negociaciones o de manifestaciones, sobre todo de los sindicatos, que piden incrementos salariales o beneficios adicionales como más días de vacaciones o reducción de horas de trabajo, todas las demandas que regularmente se hacen en los pactos colectivos. Un ejemplo claro para
En trasladarlo a Guatemala podría ser cuando el costo de vida ha subido, como ha pasado en el caso de la pandemia con el aumento de los combustibles, los sindicatos han demandado ese ajuste salarial. Y estos aumentos pues suben los precios de los productos y se va trasladando en aquel espiral que veíamos al principio. ¿Cuáles son los objetivos de esta política de rentas? En la siguiente diapositiva pueden ver que el primero de ellos es para controlar la inflación. Esto es evitar que los precios suban descontroladamente y mejorar también la distribución de la renta. Eso es lo que principalmente Cuadrado insiste en el libro. Y con ello entonces asegurarse que las ganancias y los ingresos se distribuyan de manera equitativa en todos los sectores de la población. Un ejemplo concreto podría ser la demanda de los sindicatos del sector público, de la misma USAC, en la contracción de la pandemia, por la capacidad pues limitada que se tenía para generar este tipo de acciones. La política de rentas genera muchas polémicas, llamémosle así, porque en la práctica evitar este control de los precios no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades que se citan en el capítulo que deberían tener las autoridades en este tipo de políticas? Lo primero es fijar la meta, lo segundo es establecer las normativas que se van a aplicar y lo tercero es promover los acuerdos. Básicamente esto sería la política de rentas y también se establece cómo se da esta inflación de costos. La relación que hay entre la inflación de costos y la política de rentas en economías donde el aumento de los costos de producción genera presiones inflacionistas. Por ejemplo, si los salarios suben sin un aumento equivalente a la productividad, los empresarios trasladan estos costos a los precios finales y ahí se da el espiral. Un caso tal vez práctico en la región para que lo podamos hacer más tangible fue el impacto del aumento del precio del petróleo en 2008, que afectó a muchos países de Latinoamérica, incluyendo Guatemala, y que las empresas subieron los precios de los productos como alimentos y transportes, lo que generó protestas y a su vez presiones sociales. Esto como conceptos y objetivos, y ahora dejo la palabra a Carlos para continuar los tipos de políticas de rentas. Gracias. Ok, gracias. El punto 4, compañeros y licenciada, vamos a hablar sobre la puesta en práctica de políticas de rentas, un panorama muy complejo. Como ya lo mencionó mi compañera, esta política contribuye a controlar la inflación, estableciendo con orden los posibles aumentos de las retribuciones salariales mediante algún criterio que evite presiones inflacionistas vía costes. Tipología de políticas de rentas y acuerdos sociales. El estudio de experiencias internacionales a la aplicación de esta política de rentas, más que todo que se han aplicado en países europeos, han sido muy visibles desde la imposición de los gobiernos de topes de los incrementos salariales y de otras rentas, hasta el logro de pactos o acuerdos sociales alcanzados por sindicatos y asociaciones patronales. Tomando en cuenta esta diversidad de fórmulas, podemos diferenciar los siguientes. Número 1. Limitaciones o topes al incremento de salarios y otras rentas que se decidieron por iniciativa de los gobiernos. Lo que se pretendió fue intentar cortar rápidamente un proceso inflacionista. Vinieron acompañados de una congelación general de selectiva de precios. No se debe considerar a este punto como una política porque carece de acuerdo de las partes. Es una imposición del Estado. Número 2. Establecimiento de indicadores o normas de referencia sobre el deseable crecimiento de los sueldos y salarios. Por esta vía pueden alcanzarse pactos muy amplios. La crisis iniciada en 2007 ha hecho que algunos gobiernos indiquen a sindicatos y empresarios qué tipo de aumentos serían deseables en las negociaciones salariales para garantizar una baja inflación. La número 3, la política se ha apoyado en una negociación institucional entre las asociaciones patronales y los sindicatos. Por esta vía, como ya lo mencioné, se pueden alcanzar pactos de tipo contrato social, acuerdos más amplios sobre aumentos salariales, empleo, contratación laboral y formación. La elección de una norma compatible con la estabilidad y los problemas de su aplicación. La puesta en práctica de una política de rentas o el logro de acuerdo en este campo, además, incluyen otros aspectos. Vamos a ver estos, cuáles son. Son 4. 1.
La aceptabilidad de la política es preciso que se acepte por las partes directamente implicadas. Para que se acepte una política o una norma depende de numerosos elementos. Uno de los más importantes es la confianza de las partes, en particular los sindicatos, y qué tan representativos están ellos en esas organizaciones y la capacidad que tienen para influir. Número 2, las posibles excepciones a la norma. Entre ellas podrían citarse la aplicación de un criterio distinto para las remuneraciones más altas y bajas. Por ejemplo, que se obtengan mayores beneficios en función a la productividad del trabajo. También el establecimiento de mejoras salariales que favorezcan la movilidad de los trabajadores. Número 3, el tratamiento de los incumplimientos. Los acuerdos sobre salarios suelen partir de negociaciones a escala nacional. Sin embargo, no siempre es fácil aplicarlos a todos los niveles. Un ejemplo claro, como ya lo mencionó mi compañera, son los salarios mínimos, que son acuerdos nacionales, pero no siempre son cumplidos por las empresas, pagando salarios bajos o menores al salario acordado. El siguiente sería seguimiento y supervisión. Deberían poderse vincular a la aplicación de sanciones en aquellos en que los acuerdos no fueran respetados. El primer paso para solucionar el problema es establecer un marco institucional en que tenga cabida un órgano que supervise la puesta en práctica de una política aprobada. ¿Han sido efectivas estas políticas? Para medir el éxito o fracaso de cualquier política de rentas es preciso seleccionar un conjunto de indicadores, precios, salarios, masa salarial, tramos salariales significativos, etcétera, y establecer un modelo que permita realmente capturar el efecto de la contención de aumentos, separándolo de los derivados de otras medidas aplicadas simultáneamente, política monetaria, fiscal, de tipo de cambio. La evaluación de los efectos de esta política de rentas y de acuerdos sociales ha dado lugar a muchos resultados contradictorios. Una de las razones de este hecho es que se tiene dificultad técnica para medir esta política, a diferencia de lo que ocurre con las otras políticas. Como nota final, la política de rentas o los acuerdos sociales deben constituir siempre una pieza dentro de un conjunto de políticas orientadas al logro del equilibrio interno y externo de la economía. La política de rentas no es la herramienta más importante para que una economía recupere su estabilidad o la mantenga. Sin embargo, puede formar parte de un esquema de política económica en conjunto y controlar así la estabilidad. Entonces, en conclusión, esa política no funciona individualmente, tiene más eficiencia si se establece con un paquete más de políticas para estabilizar la economía. Entonces, es más efectiva con un paquete de otras políticas económicas solamente. Gracias. Bueno, gracias compañeros y compañeras. No sé si tenemos unos minutos para saber si tienen preguntas en relación al primer grupo y al segundo grupo, compañeros, sobre las dos exposiciones que nos acaban de ver. Adelante, Nirvana. Sí, solamente quisiera con el grupo 2 que me confirmaran si entiendo bien que las políticas de renta son las que se encargan de gestionar el tema de los precios. Muchas gracias, Auri. ¿Alguien que tenga alguna otra consulta, pregunta, comentario, retroalimentación? En el tema de política de renta, tal como lo mencionaron los compañeros,
pues vimos que hay excepciones, ¿verdad? O sea, no se aplican a los países más en la región. No sé si ustedes investigaron qué otros países son los que aplican este tipo de política, compañeros. Sí, precisamente esta política se ha aplicado después de la guerra, Segunda Guerra, si no estoy mal, porque el país estaba como en recesión y habían altos índices de inflación, entonces se hicieron esos acuerdos de renta donde se imponía hasta qué punto, hasta qué tope podrían subirse los salarios para que la economía empiece a estabilizarse. Entonces fueron aplicados en países europeos, más no en Latinoamérica. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros y compañeras? No, solamente, digamos, yo también tenía un comentario sobre su pregunta anterior, como dijo el compañero, más que todo este tipo de políticas de rentas, pues los ejemplos que tenemos son de países desarrollados digamos, la implementaron durante el siglo pasado. Por ejemplo, podemos, ahí en el libro, cuando ustedes lo lean, si ya lo leyeron, o venas diapositivas también, ahí encontrarán el Reino Unido, Australia. También habla de un caso específico de España, que se utilizó este tipo de políticas, entonces más que todo digamos, en la práctica fue desarrollado en los países europeos. Gracias. Muy bien. Y mil disculpas al grupo número 12, 13, que los llevamos rápido considerando de que teníamos que tener el tiempo justo para los dos últimos grupos. En ese sentido, si ustedes ya no tienen pues preguntas, vamos a tener el examen corto, ¿verdad? Relacionado a este segmento de exposiciones que tuvimos de estos capítulos, ¿verdad? Del 11 al 16, para que ustedes pues tengan a bien estudiar cada uno de los cuestionarios que cada uno de los grupos subió a la plataforma, para que estén preparados para el día miércoles, ¿verdad? Tal como se conversó con ustedes en su momento, pues esto va a tener una ponderación que va a ser tomado en consideración en el segundo, para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, no sé, Jacqueline creo que estaba levantando la mano, ¿verdad? Sí, yo solo tenía una pregunta para el grupo 2. ¿Por qué en países no tan desarrollados o que no son de Europa no se puede dar este tipo de políticas de renta? Sí, fíjate que uno de los factores que han favorecido el éxito de las políticas de rentas y los de los acuerdos sociales es que se tienen organizaciones sindicales fuertes. También los sindicatos tienen una independencia, una unidad y coordinación de asociaciones empresariales. Más que todo, estos son los factores que han favorecido el éxito de estas políticas en Europa y por eso no se ha dado acá. Muy bien, te agradezco. Muy bien, compañeros y compañeras, entonces el día miércoles pues vamos a tener un espacio también para tener, y pues si ustedes ya van a tener más contexto de todas las demás exposiciones, poder hacer las consultas que ustedes necesiten para el día miércoles. Entonces nos quedamos el día de hoy por acá y esperamos entonces estar el día miércoles, ¿verdad? Presencialmente. Que tengan un feliz descanso. Feliz noche. Buenas noches.